Ciertamente glorificamos al Señor y gracias a Dios por cada persona presente en el día de hoy. Han decidido estar en el mejor lugar porque aquí se lee y se predica y se enseña la palabra de Dios. De manera que vamos precisamente a considerar la palabra de Dios en el día de hoy. Y yo les invito a abrir sus Biblias nuevamente. Esta vez vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 40. Hechos 2, 37 al 40. Cuando usted lo encuentre, le pedimos, por favor, que se ponga de pie una vez más, porque es importante que brindemos respeto y reverencia a la palabra de Dios que vamos a leer. Hechos, capítulo número 2, versículos 37 al 40. La palabra de Dios dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Oremos. Padre nuestro, a ti que estás en los cielos y en todo lugar, encomendamos tu palabra leída. Y a ti te pedimos que penetre a cada corazón de acuerdo a sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El contexto histórico que estamos considerando acá fue un día sin igual, un día espectacular, un día maravilloso que no se ha vuelto a repetir en la historia. Fue el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho desde la antigüedad, que Él derramaría de su espíritu sobre sus hijos. Fue el cumplimiento de una promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos, después de ordenarles, antes de partir, después de resucitar, antes de partir, Él les ordenó que fueran y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y nos encontramos aquí en un día singular. Este era el día en el que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, y en ese día vinieron a Jerusalén judíos de todas partes del mundo, judíos que hablaban diferentes lenguas. Y allí, en medio de aquella celebración, había un grupo que estaban ahora como seguidores de Jesucristo, esperando lo que el Señor les iba a dar. Y allí 120 empezaron, después de haber recibido la manifestación de lo que parecía ser lenguas de fuego sobre su cabeza, una manifestación visible, hubo una manifestación audible. Y es que aquellos 120 hombres empezaron a hablar en idiomas que ellos no conocían. Y todos los que habían venido de otras partes del mundo, que eran judíos pero vivían en otras partes, habían crecido y habían vivido en otras partes, les escucharon hablar en sus idiomas. Hombres que nunca habían ido a la escuela,
que no conocían otros idiomas y que en ese momento, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían. Esto impresionó de gran manera a todos aquellos visitantes, que eran miles y miles. Y claro, la mayoría empezaron a burlarse. Y allí entonces el apóstol Pedro, el tímido e impulsivo Pedro, se puso de pie y les aclaró que estos hombres no estaban borrachos, que este era el cumplimiento de una profecía y que estos hombres estaban hablando porque el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos y el Espíritu Santo les estaba dando para hablar idiomas que ellos ni siquiera conocían. Pedro entonces procede a declarar ciertas verdades que no eran muy agradables. Verdades que son tan verdades en el día de hoy y que tampoco son muy agradables. Pero era necesario decirlas. Y Pedro, a partir del versículo 22, si usted lee el capítulo 2 de los Hechos, una historia muy interesante, y lee con atención las palabras de Pedro, a partir del versículo 22, Pedro les dice a sus hermanos judíos de todas partes del mundo 3 verdades. Verdad número 1, Jesucristo es Dios y Jesucristo vino a este mundo por voluntad divina. Jesucristo no fue un invento humano. Jesucristo es Dios que se hizo hombre y Él vino aquí por voluntad divina, tal y como lo dice Él en el versículo 22. Verdad número 2, que es aún más impresionante. Verdad número 2 es ustedes mataron a Jesucristo. Y esa verdad no era muy agradable. Ustedes mataron a Jesucristo. Y lo que sucede es que allí entre aquellos miles había muchos. Esto sucedió unas semanas después de la resurrección del Señor Jesús. Allí había muchos que habían estado allá entre las multitudes gritándole a Pilato que crucificaran a Jesús. Allí había muchos que habían estado viendo pasar a Jesús cargando la cruz y que lo habían escupido. Y Pedro tuvo el valor, el coraje, la valentía de decirles: a este Jesús que fue enviado por voluntad divina, ustedes lo mataron. Si usted lee en el capítulo 7 de los Hechos, Esteban dio su vida por esa verdad. Cuando él les dijo a los religiosos de su tiempo lo que había sucedido, ellos lo apedrearon. De manera que Pedro tuvo el valor de decirles: ustedes mataron a Jesús. Y la verdad número 3, una verdad que es gloriosa. Él les dice a aquel grupo de hombres: Jesús resucitó. Jesús está vivo. Ustedes creyeron que con matar a Jesús iban a silenciar su mensaje. Y Pedro les dice: no se preocupen, Jesús resucitó y Jesús está vivo. Fueron estas verdades las que calaron en el corazón de aquellos hombres. Y al llegar al versículo número 37 que acabamos de leer, el escritor Lucas nos dice que aquellos hombres, al escuchar la verdad que se les había dicho, se compungieron de corazón. Esa palabra, se compungieron, lo que significa es que sintieron gran tristeza, gran dolor por el daño que ellos habían hecho. Sintieron el dolor que ellos habían causado por su pecado y por su necedad. Y entonces el escritor nos dice que estos hombres, ahora tristes, sintiéndose culpables de su pecado, vinieron a Pedro y a los demás apóstoles. Así que es bueno que consideremos quiénes eran estos hombres que se compungieron y que se sintieron tristes.
para que veamos el poder que tiene la palabra de Dios de convencer al corazón más duro y más hostil. Estos eran hombres judíos, muy religiosos, que no estaban acostumbrados a oír el consejo de otro cuando se trata de asuntos religiosos. Eran hombres que habían crecido con la creencia de que su religión era eficaz para todos los asuntos espirituales. Ellos habían crecido con esa convicción de la eficacia de su religión. Ellos creían que ellos tenían la religión verdadera y el resto del mundo estaba equivocado. Ellos tenían la verdadera religión, pero no se daban cuenta que hacía ya mucho tiempo sus padres y sus antepasados se habían desviado, se habían alejado de Jehová de los ejércitos y ya Jehová los había desechado. Pero esta era la mentalidad de estos hombres. De manera que no eran hombres fáciles de convencer de estas cosas. Sin embargo, el escritor nos dice que ellos vinieron y se llenaron de tristeza. Y como dije anteriormente, muchos de estos que estaban ahí ahora habían estado al pie de la cruz, gritándole a Jesús que él era un impostor y que él era un mentiroso. Y muchos habían gritado, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué razón entonces es que estos hombres tan difíciles, tan duros, quizá tan hostiles, ahora vienen con su corazón triste por el pecado? La razón es que ellos se habían puesto a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que aquellos 120 hombres que hablaron en lenguajes diferentes, en aquel momento le predicaron a todas estas personas en sus propios idiomas. Y ahora ellos habían oído la palabra de Dios. Y hay una verdad que era cierta entonces y que es cierta en el día de hoy. Y es que cuando una persona abre sus oídos para oír la palabra de Dios, inevitablemente Dios le va a abrir sus ojos para que vean la realidad del mundo en el que están viviendo. Un escritor escribió que no seremos felices hasta que descubramos la miseria que hay dentro de nosotros. Y esto no es muy agradable. Pero en aquel momento la palabra que Pedro les predicó les mostró que había mucha miseria y mucho pecado y mucha muerte dentro de ellos. Y ellos vinieron entonces a hacer una pregunta que yo llamo la pregunta de oro. Algunos le llamarían la pregunta del $1.000.000. Digo yo que es posiblemente la pregunta más importante que un ser humano puede hacer cuando ha leído la palabra de Dios. Y la pregunta que ellos hicieron es, ¿qué haremos? Se dirigieron al apóstol Pedro, se dirigieron a los demás que estaban ahí y les dijo, varones, hermanos, ustedes que son judíos como nosotros, por favor díganos, ahora que sabemos la verdad, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Esta pregunta es esencial en todo ser humano. Y cuando tú lees la palabra de Dios, necesitas hacer esa pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy leyendo? Esa es la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Si tú lees en el capítulo 3 del libro de Lucas,
El Evangelio de San Lucas nos narra cómo Juan el Bautista vino preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista venía llamando a todo el mundo a que se bautizaran. Y en Lucas 3:10 vemos a un grupo de personas que vienen y le preguntan a Juan, ¿qué haremos? Y luego en Lucas 3:12 hay otro grupo de publicanos que vienen y le dicen, Juan, ¿qué haremos? Y luego en Lucas 3:12 encontramos un grupo de soldados que vienen a preguntarle, Juan, ¿qué haremos? Es una pregunta muy importante. Es la pregunta que hizo el famoso Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, verso 6, cuando él iba en su caballo persiguiendo a los cristianos, pensando que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo derribó de su caballo. Y la pregunta que hizo Saulo de Tarso, que después se convirtió en el gran apóstol Pablo, la pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más adelante, cuando el apóstol Pablo se encontraba con Silas en una cárcel y de repente vino un terremoto que abrió todas las cárceles, todas las puertas de la cárcel, el carcelero, que de acuerdo a la ley romana, pagaba con su vida si un preso se escapaba, se iba a meter la espada, se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas daño porque aquí todos somos cristianos, somos gente honrada y no nos vamos a escapar. Y el hombre entró. Y así como el apóstol Pablo allá en Hechos 9 dice que temblando dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Este soldado romano también entró temblando después de ver el testimonio de aquellos hombres y después de darse cuenta que a pesar de estar encadenados habían pasado la noche cantando y alabando al Señor. Esto le impresionó y él les hizo la pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De manera que la pregunta que están haciendo aquí estos hombres es una pregunta de oro. Ahora que entendemos lo que ustedes nos han dicho, ¿qué debemos de hacer? Y el comentarista Matthew Henry nos dice, la misma pregunta, la mera pregunta es indicativo de que aquellos hombres estaban dispuestos a obedecer y a hacer lo que se les indicara de acuerdo a la palabra de Dios. Esta pregunta ya era indicativo de que ellos estaban buscando cómo hacer la voluntad de Dios. La respuesta de Pedro fue clara y enfática. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno. Esto era una obediencia de parte de Pedro al mandato divino. El Señor Jesús, antes de partir en Mateo capítulo número 28, dio lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, 19, Él le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos. Vayan por todo el mundo y enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue un mandato del Señor Jesús. Y Pedro está obedeciendo aquí a la ordenanza del Señor y les está encomendando. ¿Quieren saber qué hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. El bautismo es una ordenanza, es una orden que el Señor Jesús dio. Y nos dio ejemplo Él mismo siendo bautizado. Él fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. Y Juan le dijo, Señor, ¿cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? Y el Señor Jesús le dijo, es necesario que así sea, bautízame. Porque Él nos quería dar ejemplo de la importancia que tiene el bautismo. Es una ordenanza, pero también es un símbolo visual.
Es un testimonio que da una persona de algo que ya ha sucedido en su vida. El bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Es un símbolo de la muerte al pecado y de la resurrección a una nueva vida, que es exactamente lo que Dios hace con una persona cuando se arrepiente de sus pecados y se rinde a Él y acepta la salvación que Él le ofrece. Dios entonces sepulta los pecados que hay en esa persona, por muy negros y por muy grandes que hayan sido, y Dios trae a esa persona a una nueva vida, el nuevo nacimiento. Y el bautismo es un símbolo maravilloso de esto. Aunque algunos enseñan que el bautismo en sí mismo es un sacramento que tiene ciertos poderes, nosotros necesitamos aclarar que el bautismo no salva a una persona. El bautismo no tiene poder para salvarte, ni para limpiarte de tus pecados, ni para perdonarte. La Biblia no lo enseña así. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que nosotros somos justificados por la fe. Nosotros somos justificados por fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos justifica. La Biblia dice en Efesios 2:8 que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, no es por las cosas que tú hagas o que dejes de hacer. Somos salvos por gracia. Y el mismo apóstol Pedro, que es el que está hablando acá, en 1 de Pedro, él nos habla en el capítulo 3, verso 21, un versículo que es bastante difícil y bastante controversial y que algunos precisamente usan para decir que el bautismo nos perdona los pecados. Pedro dice ahí claramente en 1 de Pedro 3:21 que el bautismo no nos limpia de la inmundicia que hay en nuestra carne. La inmundicia que hay en nuestra carne es por causa de nuestros pecados. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos diciendo que cuando el primer hombre que fue creado, Adán, y cuando su esposa Eva pecaron, desobedecieron a Dios y por ello fueron sacados del jardín del Edén y fueron condenados a que sus días en esta tierra fueran limitados. Fueron condenados a que un día en esta tierra murieran. Pero peor aún, la Biblia establece que todos nosotros, todos sin excepción, somos pecadores. Heredamos esa naturaleza de Adán y de Eva. Somos pecadores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 es claro en este asunto. Y por cuanto todos pecaron, pues todos un día, no solamente tenemos que morir en esta tierra, sino que un día tendremos que estar delante del juicio de Dios. Porque Dios hizo al ser humano con un espíritu que vive eternamente. Y un día ese espíritu irá a uno de dos lugares, será condenado eternamente al infierno o entrará eternamente en la gloria de Dios. Esta es la verdad que enseña la Biblia y de esto estamos hablando acá. De manera que aquellos hombres que estaban ahí haciendo la pregunta, ¿qué haremos? Estaban no solamente pensando en sus días cortos en esta tierra, pero estaban pensando en su vida eterna. Y es bueno que entendamos que la orden que el Señor dio de bautizarse a todos sus discípulos es cierta. Todo aquel que es discípulo de Jesucristo, todo aquel que es seguidor de Jesucristo, debe de ser bautizado. Pero el bautismo no va a salvar. Lo que salva es la gracia de Dios. Amén. ¿Y qué es esta gracia? Gracia significa gratis. Es un favor. Es un regalo. Conociendo la situación de condenación eterna que hemos heredado. Somos pecadores y tú y yo sabemos, y la Biblia lo dice, que de continuo nuestras acciones y nuestros pensamientos siempre van en contra de la voluntad de Dios. El ser humano por naturaleza es pecador. Y por lo tanto, estamos condenados a morir. ¿Qué es la gracia? La gracia significa que Dios
sabiendo que tú y yo y que aquellos judíos y que nadie en el planeta Tierra, nadie podía pagar ni siquiera por sus propios pecados, mucho menos por los pecados de otro. Dios se quitó su traje de gloria. Dios vino a esta tierra y se metió en un cuerpo humano y nació aquí. Jesucristo vino a nacer como un bebé y a crecer como un niño, y Él se hizo un hombre y fue un hombre que vivió aquí en esta tierra, pero no pecó. Y por lo tanto, Él sí era digno. Él sí podía pagar el precio de nuestros pecados. Eso es exactamente lo que Él hizo. Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre como un sacrificio en tu lugar y en mi lugar. Y en el lugar de aquellos 3,000 hombres que estaban allá en el día de Pentecostés. Y en el lugar de Pedro y de Pablo y de Juan y de todos los discípulos. Jesucristo pagó el precio y ofrece esa salvación gratuitamente como un regalo. No es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Dios. No es el bautismo. Dios sí nos puede limpiar de toda maldad. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y el bautismo es esa confesión pública que yo hago de que ciertamente Dios me ha salvado, me ha perdonado mis pecados y ahora estoy viviendo una vida nueva. Es muy interesante y muy lamentable que en el día de hoy se enseña en muchos medios, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Se enseña en muchos medios una gracia barata que ignora las demandas divinas para que esa gracia sea eficaz en la vida de una persona. Es gratis. Tú únicamente tienes que extender tu mano y recibirlo. Pero Dios requiere algo muy importante. Y lamentablemente en el día de hoy hay por ahí un evangelio de prosperidad que te ofrece cierta prosperidad si tú sigues cierta fórmula. Hay un evangelio de karmas que te invita simplemente a hacer ciertas repeticiones. Solamente repite esto y ya tú serás salvo. Esa es una gracia barata. O lo que yo a veces he llamado una gracia sin gracia. Porque es una gracia que es peligrosa, que puede invadir a los mismos creyentes. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado, porque esta sociedad tan materialista en la que nosotros vivimos nos invita a pecar sin sentir dolor. Nos invita a tomar ventaja de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Yo puedo pecar y pues total, la gracia de Dios me perdona. Y corremos el peligro de desarrollar una piel un poco gruesa, que ya peque sin sentir que está pecando. Eso es peligroso. Y somos invadidos con enseñanzas que básicamente hablan, sí, muy bien, muy bonito, muy atractivo, la gracia de Dios. Pero es una gracia barata, porque se les olvida que esa gracia costó un precio muy alto. Costó el precio de su Hijo Jesucristo. La vida de su Hijo Jesucristo. Un precio muy caro. Y nosotros todos necesitamos reconocer que delante de Dios somos pecadores y necesitamos ser perdonados. Es un regalo. La salvación que Dios ofrece es un regalo, pero Él quiere que tú lo recibas. Y para recibirlo hay que tener cierta actitud. Esta es la actitud que tenían aquellos 3,000 hombres. Se compungieron de corazón y sin saber qué hacer, ellos lanzaron la pregunta:
¿Qué debo de hacer? Es interesante que Pedro no les dijo, y escucha bien cuidadosamente esto, Pedro no les dijo, bautícense y arrepiéntense. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y desgraciadamente hoy en día hay millones de personas que son bautizadas o que se bautizan con la esperanza de que quizá algún día se van a arrepentir. Y esto no es nada nuevo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, cuando Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista, de cual el Señor Jesús dijo, no ha habido otro hombre más grande que este. Juan el Bautista andaba predicando que la gente se bautizara, pero note bien usted claramente que en el versículo 3 de San Lucas, capítulo 3, Juan dice que predicaba el evangelio del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y las multitudes estaban viniendo a ser bautizadas. Y si usted sigue leyendo Lucas capítulo 3, que nos declara que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, cuando en el versículo 7 se nos narra que pues la gente empezó a venir a ser bautizada. Y había una multitud que descendió para ser bautizados, sin considerar siquiera lo que estaban haciendo. Juan, en lugar de felicitarles, les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? ¿Quién les enseñó que el mero hecho de bautizarse les va a librar de la ira de Dios? Así que el mismo Juan el Bautista está aclarando, está diciendo claramente, el asunto clave aquí es el arrepentimiento. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, en los versículos 1 al 4, da una disertación maravillosa acerca de este asunto. Y dice Pablo, ¿quiere esto decir entonces que por la gracia de Dios, pues entonces seguiremos pecando nosotros para que la gracia de Dios abunde? Dice él, no, en ninguna manera. Y no sabéis, dice Pablo, que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. En otras palabras, el bautismo es un símbolo de algo que ha ocurrido en la vida de una persona, la muerte al pecado. Y para que haya muerte al pecado, tiene que haber arrepentimiento. Corremos el peligro de acostumbrarnos a pecar. Y el Señor Jesús lo dijo claramente. La autoridad suprema, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, verso 3, cuando algunos religiosos vinieron a preguntarle ciertas cosas, les dijo, les digo ciertamente que si no se arrepienten, perecerán ciertamente. Lucas 13, verso 3, si no se arrepienten, morirán. ¿Qué significa entonces, ya que esto es tan importante, es bueno que consideremos, qué significa este asunto de arrepentirse? La palabra griega para arrepentimiento, la palabra hamarquía, es una palabra que literalmente significa dar media vuelta y empezar a caminar en dirección opuesta. O como se dice en este país, un U-turn. Eso es lo que significa arrepentimiento. Que tú reconoces que vas por el camino erróneo y das la vuelta y empiezas a caminar en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Una disposición de cambiar de dirección. Y Dios quiere que en tu corazón haya esa disposición. Quizá tú hasta el día de hoy dices, yo he probado y no he podido. Quizá tú reconoces que tú has desobedecido a la palabra de Dios.
Quizá tú reconoces que has vivido en rebeldía, en rebelión a los mandatos divinos. Pero dices, no puedo. Yo te digo, bienvenido, porque yo tampoco puedo. El único que puede hacer eso en tu vida es Dios. Y lo que Él quiere es que tú presentes tu corazón con una disposición de hacerlo, como hicieron aquellos hombres que se sintieron adoloridos y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y ciertamente dice que aquel día 3,000 hombres se arrepintieron y cambiaron de parecer y cambiaron el rumbo de su vida y nacieron de nuevo y se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Y lo que resultó fue la salvación eterna de 3,000 personas y 3,000 discípulos que ahora fueron de regreso a sus lugares a predicarle a otros este mismo evangelio. Pero es necesario el arrepentimiento, la disposición a cambiar. Y yo te digo que ciertamente Dios te va a ayudar. Dios no te va a retar. Si tú te arrepientes y sinceramente te presentas delante de Dios y dices, Dios mío, reconozco que he pecado, perdóname, sálvame de mis pecados, dame vida eterna en Jesucristo. El que va a hacer la obra en ti es Dios. El que va a regenerar un corazón y una mente en ti va a ser Dios. Él no se va a parar a decirte, ok, dame un año, demuéstrame por un año que tú puedes cambiar y entonces desde aquí a un año hablamos. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios te dice, arrepiéntete, reconoce tu falta, confiésasela a Dios y Él va a hacer el resto en tu vida. Y yo te garantizo que Él sabe que tú y yo sin su ayuda no podemos caminar a la esquina. Dios lo sabe, pero Él está ahí. Una vez que Él viene, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y estará presente guiándote, ayudándote y regañándote cuando sea necesario. Y yo te garantizo por mi experiencia y te garantizo por la palabra de Dios y por la experiencia de muchos otros, que si te caes, Dios te va a levantar. Él te va a tomar de la mano y te va a decir, vamos a empezar de nuevo, vamos a seguir, pero es necesario que tú te arrepientas. Vamos a concluir diciendo estas cosas. Pedro no invitó a sus 3,000 compatriotas a sentir tristeza por Jesús. Él no les dijo, siéntanse tristes por Jesús y miren qué pena el daño que le hicieron. La invitación de Pedro fue a que se sintieran tristes por ellos mismos, a que se sintieran tristes por la miseria en la que ellos vivían. Pedro les dijo, dense cuenta que su religión no les ha impedido que cometan todos los pecados que han cometido. Dense cuenta que debajo de ese vestido religioso que ustedes tienen, hay pecado, hay suciedad, hay muerte, hay condenación. No se sientan lamentando aquí por Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús resucitó, Él está vivo. Los que están muertos son ustedes, les dijo Pedro a ellos. Y si tú y yo podemos dejar a aquellos 3,000 hombres allá y transportar esa escena acá y ponernos tú y yo en el lugar de ellos. Si podemos por un momento dejar de mirar hacia allá atrás y mirar aquí donde tú y yo estamos y hacernos la pregunta. Y yo te digo, las 3 verdades que Pedro le dijo a sus compatriotas son tan verdades para nosotros en el día de hoy. Verdad número 1, Jesucristo no es una mera historia. Jesucristo es Dios que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados y resucitó. Verdad número 2, dolorosa. Jesucristo murió por causa de tus pecados y por causa de mis pecados. Tú y yo matamos a Jesucristo.
Y necesitamos sentir dolor sin mirar a los 3,000 judíos y a otras personas que estaban allá en el libro de los Hechos, mirando aquí a nosotros mismos. También necesitamos sentir dolor, porque por causa tuya y por causa mía, el Señor Jesús descendió del cielo y vino a sufrir, a cargar la cruz y a soportar una corona de espinas y a derramar su sangre como sacrificio por nuestros pecados. Y verdad número 3, una verdad gloriosa si tú has abrazado el Evangelio de Jesucristo, y es que Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, y porque Él vive, tú y yo podemos vivir también. Yo no puedo hacer que tú sientas el pesar que sintieron aquellos hombres. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero yo sí puedo declararte una verdad gloriosa. La gracia de Dios es tan grande que puede alcanzar al más vil pecador. Y la gracia de Dios es tan poderosa que puede penetrar hasta tu corazón y perdonar todos tus pecados, por muy negros y sucios que tú creas que son, o por muy blancos que tú creas que son. Delante de Dios no hay tal cosa como gente buena. Delante de Dios todos hemos pecado y estamos destituidos. Todos somos pecadores. Pero la gracia de Dios es tan grande que puede alcanzar hasta lo más lejano. Y te invito a que escuches las palabras de Pedro a sus compatriotas. Porque para vosotros es la promesa. Y para los que están lejos, por muy lejos que tú creas que estás, para todos aquellos a los que Dios, el Señor, llamare, para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Y quizá tú estás ahí mismo haciéndote ahora mismo la pregunta: ¿qué debo de hacer? La respuesta es la misma. Arrepiéntete de tus pecados y preséntaselos a Dios. El único que puede perdonarte los pecados es Dios. Y es a Él a quien tú necesitas confesarle tu condición. Y Él está dispuesto no solamente a perdonar tus pecados, Él está dispuesto a brindarte vida eterna, el regalo de la vida eterna que Jesucristo vino a ganar por ti y por mí. En el versículo 40, Pedro da un consejo que era muy válido entonces y es mucho más válido en el día de hoy. Pedro le dice con muchas otras palabras y les exhorta diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tú y yo sabemos que estamos viviendo en una generación perversa. Tú y yo sabemos que estamos viviendo en una generación rebelde. No seas parte de esa generación perversa. Hazte la pregunta: ¿qué debo de hacer? Y escucha la respuesta de Dios, porque al que escucha la palabra de Dios, Dios le va a abrir sus ojos para que pueda ver claramente. Pero empieza por el principio. El principio es el arrepentimiento. El principio es el reconocer que yo he pecado delante de Dios. Yo te invito a que allí donde tú estás, tú cierres tus ojos, inclines tu cabeza